Continuamos con el módulo de resistencia antimicrobiana en salud, interrelación ser humano-medio ambiente, en el que hemos incluido a especialistas nacionales e internacionales para compartir su experiencia en la temática. En esta ocasión nos acompaña la doctora Pilar Ramón Pardo, quien nos hablará de las intervenciones para la prevención de la resistencia antimicrobiana en diferentes niveles de atención. ¿Por qué hablamos de RAM? Porque pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie de estrategias cada vez mayor de infecciones de virus, de hongos y diferentes microorganismos. Es un problema en salud pública en la que los facultativos de las diferentes áreas de la salud tenemos que orientar nuestras acciones para frenar esta situación. Así que aprenderemos más con nuestra invitada, quien es coordinadora del programa especial de RAM de la Organización Panamericana de la Salud y OMS para las Américas. Tras formarse como especialista en medicina interna, obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Durante los últimos años ha trabajado en la prevención y control de enfermedades infecciosas en diferentes países de África, Asia y América. Actualmente es coordinadora y responsable de la planificación y ejecución de estrategias regionales para los países de América Latina y el Caribe en relación al tema y a la ampliación de las respuestas nacionales a la resistencia de antimicrobianos. Agradezco, doctora Ramón Pardo, su participación. Desde ya, bienvenida al Instituto Nacional de Salud y a este espacio que tiene generalmente una cobertura muy amplia de asistentes que escuchan muy atentamente sobre temas que son problemas no solo de nación, sino del mundo. Bienvenida nuevamente y le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la bienvenida, doctora Sandoval. Realmente es un placer estar acá con ustedes en esta que es la casa virtual, pero es la casa ustedes están hospedando desde el Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Agradecemos desde la Organización Panamericana de la Salud esta oportunidad excelente, ¿no?, para acercar el tema de resistencia a los antimicrobianos a ustedes, que realmente son aquellos que pueden modular, pueden participar y pueden hacer que este problema de salud pública sea menor, sea posible de alguna forma controlarlo y contenerlo. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es dentro de este contexto que ha presentado la doctora Sandoval de la resistencia a los antimicrobianos, un tema específico que es el uso apropiado de los antimicrobianos, también conocidos como antibióticos, en los servicios de salud. Estamos mirando específicamente a la salud humana, a la salud de las personas, con este énfasis hacia el primer nivel de atención. Y pronto van a comprender por qué es importantísimo este uso apropiado de antimicrobianos en el primer nivel de atención. Vamos a tocar 3 puntos diferentes en esta presentación, en este diálogo. Por favor, anoten las preguntas, siéntanse libres de incluirlas en el chat y el moderador seguro que al final vamos a tener un diálogo basado en sus comentarios, en sus reflexiones, en sus preguntas. Siéntanse libres también de compartir sus experiencias. Los contenidos van a ser 3 puntos fundamentales. ¿Por qué estamos hablando hoy de resistencia a los antimicrobianos? Uso de antimicrobianos, porque es una situación epidemiológica que evoluciona en un escenario complejo. Después vamos a hablar de que estamos ante un desafío, pero también una oportunidad. El uso apropiado de antimicrobianos con una mirada más específica en el primer nivel de atención y después algunas sugerencias, algunas ideas para el camino hacia adelante. Comencemos con el primer punto. Una situación epidemiológica que evoluciona en un escenario complejo. Y fíjense, para tratar un poco el tema del consumo apropiado de antimicrobianos, quería mostrarle lo que desde la OPS se monitorean los medios de comunicación, los medios sociales, la prensa, y a finales del año pasado había claramente un desabastecimiento de formulaciones pediátricas, fundamentalmente de amoxicilina, en varios países de la región. Esta situación también se ha ampliado a otros continentes. La misma situación sucede en Europa.
Y aquí estamos hablando de varios problemas en conjunto. Por una parte, sin duda, hay un impacto en la cadena de suministros, en la producción, impacto producido por la COVID-19. También hay un incremento en este momento que se recogían las noticias, que era invierno en el hemisferio norte, había un incremento de infecciones respiratorias en niños, fundamentalmente por virus sincitial respiratorio. Y porque se acabó la amoxicilina, si todos los proveedores de salud saben que los antimicrobianos no son adecuados para tratar una infección viral. Bueno, ahí tenemos uno de los problemas, muchas veces esta prescripción excesiva y que no está justificada por la evidencia y que pone en riesgo los sistemas de provisión de medicamentos, ¿no? Que es un desafío. De manera que es un tema de actualidad, es importante y tiene consecuencias de salud pública. Todos ustedes que son profesionales de la salud conocen que los antimicrobianos cambiaron el mundo para mejor. Desde su descubrimiento y a su inicio temprano en el uso se vio que tenía un impacto increíble en disminuir la mortalidad de infecciones, las más graves, neumonías con bacteriemia, con septicemia, hasta en un 90%. Y esa situación en la que los antimicrobianos era algo que daba la esperanza y al combate de las enfermedades infecciosas, de pronto se ve amenazado, y una amenaza que cada vez es más importante por la resistencia a los antimicrobianos, cuando estos medicamentos dejan de ser eficaces. ¿Y qué impacto tiene la resistencia a los antimicrobianos en las personas? En la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Hay algunas estimaciones que hablan que para el 2050 se van a producir 10 millones de muertes, más que las atribuidas a cáncer. También tenemos información más reciente, una publicación que se realizó el año pasado, pero los datos que corresponden al 2019, que habla de aproximadamente 5 millones de muertes asociadas a la resistencia a los antimicrobianos, y también 1.3 millones directamente atribuibles a la resistencia a los antimicrobianos en todo el mundo. Es un problema importante de salud pública, ciertamente. Y por eso conocemos que el uso de antimicrobianos, este que les hablaba al principio, la amoxicilina pediátrica, este es el factor más importante que contribuye al desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos, tanto en la salud humana, en las personas, como en el uso veterinario, tanto como tratamiento, como prevención o como promotor de crecimiento. Pero el uso de antimicrobianos en animales es tema de otra conversación. Ahora nos vamos a centrar específicamente en las personas, en los seres humanos. El artículo que les comentaba antes del 2019, tienen ahí la pantalla para que puedan tener los datos, aquellos que quieran conocer y aprender más sobre el tema, porque es el primer artículo en el que se hace un estimado más ajustado, más referente a, por ejemplo, a zonas geográficas en las que se comenta la importancia que tiene la carga de enfermedad de resistencia a los antimicrobianos. Es decir, se empieza a cuantificar dónde está y cómo es esa carga de mortalidad atribuible o relacionada con la resistencia a los antimicrobianos. Ahí tienen diferentes regiones del mundo que después pueden ir al detalle para conocer dónde está esta carga tan importante. Y como pueden ver en las columnas de color verde, la carga a nivel global es más importante en África. También se relaciona porque hay una mayor carga por enfermedades transmisibles, por enfermedades infecciosas. ¿Okay? Bien, y estas son aquí donde está la región de las Américas para que puedan ver dónde estamos situados en esa escala. También hablan acerca de los síndromes que están ocasionando estas infecciones que al final terminan en fallecidos por resistencia a los antimicrobianos. Y las más frecuentes, infecciones del tracto respiratorio inferior, es decir, neumonías, pulmonías, infecciones del torrente sanguíneos e infecciones intraabdominales. Es cierto, muchas de ellas terminan requiriendo cuidados hospitalarios y todas ellas requieren tratamiento antibiótico eficaz para disminuir esta mortalidad.
también tenemos información acerca de cuáles son estos microorganismos, estos patógenos. Y verán que estos microorganismos o microbios o bacterias, como es el Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, muchos de ellos, coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, estos son de circulación comunitaria, es decir, producen infecciones en la comunidad también. Bueno, estamos hablando de los datos de la información del 2019, pero ¿qué sucedió en el 2020 que cambió por completo el panorama de las enfermedades infecciosas y también de la resistencia a los antimicrobianos? La pandemia de la COVID, ¿cierto? Estaban ustedes también pensando en eso, ¿no? Y además de la increíble carga que tuvo en número de casos, en fallecidos en la región de las Américas, porque fuimos de una forma afectados, de una forma desproporcionada al resto del mundo, fue uno de los epicentros más importantes de la pandemia. Además de esta carga de mortalidad, de fallecidos por COVID-19, también tuvo un impacto en la resistencia a los antimicrobianos. Y por los datos de la vigilancia de algunos países, por ejemplo, tenemos aquí Argentina, pero hay otros muchos, se puede apreciar cómo a partir del 2019 incrementó de manera importante la resistencia a los antimicrobianos. En este caso son enterobacteriales que no son sensibles a carbapendémicos, aquellos que son muy complicados para tratar. Hay también estas alertas que le emitió la OPS, siempre basados en la información, en las alertas que emiten los países, de manera que esta tarea es muy importante, la de los laboratorios nacionales de referencia para detectar mecanismos emergentes de resistencia, patrones inusuales y notificarlos oportunamente, primero a sus autoridades nacionales y después a nivel internacional para poder tomar medidas de contención. Que también tienen una publicación para que aquellos que quieran conocer más cómo fue esta interacción entre COVID-19 y la resistencia a los antimicrobianos, se encuentra disponible también en idioma español, por supuesto. Lo que también les acerco y tiene que ver con la COVID es que ese momento de infecciones respiratorias agudas, graves, hospitalizaciones, cuidados intensivos, también fue un momento de uso excesivo, en muchas ocasiones inadecuado, de antimicrobianos. Les traigo esta plataforma que ha sido puesta a nivel público, de fácil acceso. El enlace está chiquitito debajo del gráfico, donde pueden ver cómo fue el uso de antibióticos en relación con la COVID-19. Pueden mirar, tener varios análisis, pero en general aquí tenemos ya algunos mensajes. Esta es la información que tenemos de 60 países del mundo y es una información agregada, pero ya desde entonces ven que más de la mitad de estos pacientes recibieron antimicrobianos. Y en las barras horizontales ven las diferentes regiones del mundo. La región de las Américas, no sé si puedo señalar, es la segunda, en el que aproximadamente el 56% de los pacientes, en general, de aquellos que notificaron en esta plataforma, recibieron tratamiento antimicrobiano. En otras regiones tenían un porcentaje menor y otras regiones, por ejemplo, África, que es la primera de ellas, un porcentaje mayor, ¿no? Pero es importante reflexionar si estos antimicrobianos eran necesarios en estos pacientes hospitalizados por COVID. Aquí tenemos también esta información a lo largo del tiempo para que vean cómo de alguna manera evolucionó a lo largo de la hospitalización. Este es el gráfico más grande en el que se ve este porcentaje en azul claro, cómo fue disminuyendo a lo largo de la pandemia. Es obvio porque al principio no se contaba con un arsenal terapéutico para tratar a estos pacientes de tanta gravedad, de manera que se utilizaban antimicrobianos como parte del arsenal terapéutico. Y conforme surgieron evidencias, se comprobó que no era necesario cubrir infecciones bacterianas, ese uso empezó a disminuir. Por supuesto, en algunos pacientes que se sobreinfectan, que contraen una infección asociada a la atención de la salud, por supuesto, se requieren antimicrobianos, pero no en general ni a todos los pacientes. Por eso, al otro lado del gráfico ven
estos dos gráficos en paralelo, aquellos pacientes que son moderados y aquellos que están gravemente enfermos, los pacientes críticos, ¿no? Como en general reciben una mayor proporción de tratamiento antimicrobiano y es correcto, ¿no? Esta es una buena práctica clínica. Y aquí tienen esa misma información exclusivamente para la región de las Américas y más o menos los mismos mensajes. Es consistente una disminución. Ahora nos hemos estabilizado un 50% de los pacientes en el uso de antimicrobianos y también un mayor uso en aquellos pacientes críticos y un menor uso en los pacientes moderados o leves, siempre hospitalizados. ¿Okay? El uso de antimicrobianos, aparte de lo que ustedes ya conocen de seleccionar patógenos resistentes y aumentar la resistencia a los antimicrobianos, no es inofensivo, tiene también efectos secundarios que pueden ser graves. Y estos datos son también datos de un informe de la Organización Panamericana de la Salud en la que monitorea el efecto secundario, los efectos secundarios, los efectos adversos de medicamentos utilizados en el contexto de la pandemia COVID para el tratamiento de los pacientes con COVID. Entre marzo y agosto del 2020, es decir, estamos hablando de los primeros meses de la pandemia. Esto es importante porque van a haber algunos antimicrobianos que ya hoy en día no se utilizan para los pacientes COVID, pero que en ese momento sí llegaban a utilizarse. Son datos de casi unos 3.500 pacientes y ven que aquellos antimicrobianos, es pequeña la letra, les pido disculpa, está acitromicina en color azul, cloroquina en color naranja, también tienen hidroxicloroquina en azul claro, ivermectina, lopinavir, ritonavir, un antiviral, y rendesmivir, otro antiviral. Todos estos, que son antimicrobianos, causan una importante proporción de efectos secundarios, de efectos adversos, fundamentalmente gastrointestinales, del sistema nervioso, etcétera, ¿no? O sea, estos medicamentos están causando un daño a los pacientes. Y estas son las notificaciones que se produjeron en el contexto de este estudio, y ven ahora que la citromicina está aquí de color verde y ven, por ejemplo, que tienen cloroquina azul, ven que tienen un porcentaje importante, sobre todo en efectos secundarios adversos cardíacos, hepáticos, etc. Y lo más importante era que, de alguna manera, estos antimicrobianos se estaban utilizando sin la evidencia suficiente para poder hacerlo. De manera que esta es una de las lecciones aprendidas, ¿no? La importancia de tener unas guías basadas en la evidencia que ayuden a determinar qué antimicrobianos, cuándo y a qué dosis. Estos son los hallazgos y recomendaciones de este estudio, que también está disponible para aquellos que deseen consultarlos, y que de alguna forma la primera conclusión es que los medicamentos que tienen un mayor número de reportes de efectos adversos pertenecen al grupo de antimicrobianos acitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Para tener en cuenta cuando se prescribe o se recomienda un antimicrobiano a los pacientes. De ahí volvemos a la resistencia a los antimicrobianos, este fenómeno que sucede en el laboratorio de microbiología, y desde aquí damos las gracias y un saludo cordial a todos los colegas que trabajan al pie del cañón en los laboratorios de microbiología y que tanto ayudan a la toma de decisiones clínicas, y a los laboratorios nacionales de referencia que les apoyan en su labor cotidiana, ¿no? Desde hace más de 25 años, en la región de las Américas, Latinoamérica y el Caribe, hay una red de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. El Salvador es parte de esta red, vigila una serie de patógenos, y gracias a estos países que contribuyen con sus datos, hemos podido evidenciar cuáles son las tendencias de resistencia a los antimicrobianos en algunos patógenos. Tienen ahí el listado, hasta 15 patógenos bajo vigilancia, y podemos conocer qué es lo que ha sucedido de manera histórica, qué es lo que esperamos hacia el futuro, ¿no? Y les traigo un ejemplo de un patógeno comunitario, que es la salmonela,
y que ven cómo de manera estable y de manera siempre increciendo ha aumentado la no sensibilidad a ciprofloxacina en los últimos, aquí tenemos los datos del 2005 al 2016, justo cuando se utilizaban de manera excesiva las quinolonas para el tratamiento de infecciones urinarias. Entonces, este tipo de uso, quizás para un tipo de infección, tiene también consecuencias en otros patógenos que son parte de la microbiota, es parte de la persona, del ser humano, ¿no? Es muy importante y tener esto en cuenta, de manera que hoy en día, por ejemplo, realmente no es recomendable utilizar ciprofloxacina para salmonela, no es efectiva, no se puede utilizar, igual que no se puede utilizar para la mayoría de las infecciones urinarias. Ya este antimicrobiano no resulta útil, ¿no? Otro ejemplo en el que estamos trabajando en los últimos años es la vigilancia mucho más específica de las infecciones en el torrente sanguíneos, también conocidas como septicemias, estas infecciones que son extremadamente graves, ¿no? 5 países están participando en esta nueva forma de monitorear la resistencia a los antimicrobianos. Fíjense que los patógenos que detectan son muy similares a aquellos que estaban incluidos en el artículo que les mencioné al principio: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Esta última es hospitalaria, ¿no? Para que tengan esto en cuenta, ¿no? Y el valor que tiene esta vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Vamos a pasar a al segundo bloque de información, este desafío y oportunidad del uso de antimicrobianos con mirada en el primer nivel de atención. Y para empezar les traigo un par de mensajes. Un mensaje importantísimo, porque sabemos que el mayor volumen de antimicrobianos se consume en el primer nivel de atención. Claro, en los hospitales se consumen aquellos antimicrobianos de mayor espectro, más caros, que tienen también un impacto ecológico más importante en la producción, por ejemplo, o la generación o selección de resistencias como las carbapenemasas. Pero no olvidemos que la mayor parte de antimicrobianos se utilizan en atención primaria, y especialmente en los dos extremos de las edades de la vida, o en los menores de 5 años o en los mayores de 85 años. Esto también es importante para educar a nuestros pediatras y a nuestros geriatras en cómo han de utilizar de manera correcta estos antimicrobianos y así contener la resistencia a los mismos. Este es un mensaje, y el otro mensaje es la importancia que tienen los programas de uso apropiado de antimicrobianos, en el que incluso durante la época de COVID, en el que había tanta presión asistencial, tanta sobrecarga de los servicios, demostraron que buenos programas de uso optimizado de antimicrobianos producían un impacto disminuyendo el consumo de antibióticos. Eso es para resaltar que incluso en situaciones de emergencias, de pandemias, es importante contar con estos programas de uso optimizado de antimicrobianos en todos los niveles del sistema de salud. Necesitamos que los antimicrobianos se usen por aquellas personas que lo necesitan, aquellos que se necesitan cuando se necesiten, por el tiempo que se necesiten y en la dosis adecuada, ¿no? Para minimizar estos efectos secundarios que hemos mencionado antes y el riesgo de resistencia a los antimicrobianos. Estos son lo que hacen exactamente los programas de uso optimizado de antimicrobianos. En los hospitales de la región de Latinoamérica y el Caribe hay mucha experiencia en este sentido, en los programas hospitalarios, y también resaltar que estos programas hospitalarios es muy importante que tengan un respaldo normativo, un respaldo institucional, como está sucediendo ya en algunos países de la región, y estos son 2 ejemplos relativamente recientes, tanto de Argentina como de Perú, de regulaciones en las que se incluye y se promueve el uso optimizado de antimicrobianos. También estos son algunas herramientas para su conocimiento, su consideración y su uso. Son orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, en las que la OPS participamos en el desarrollo de las mismas. Participaron también expertos de la región para analizar cómo estas actividades de uso optimizado de antimicrobianos tenían que
ser integrales, tenían que estar incorporados en diferentes aspectos de la planificación de los sistemas y servicios de salud. Hay algunos que tienen el resumen, los pilares en los que se resume la intervención, las actividades y los indicadores con los que podemos medir el grado de avance, así como herramientas que permiten esta evaluación periódica de los establecimientos de salud y que nos ayudan a monitorear igual el grado de avance. Esta es una lámina también de esta herramienta de chequeo que ayudan a conocer cómo los hospitales sobre todo, van mejorando en el uso de antimicrobianos. Los PROA en atención primaria o en el primer nivel de atención son realmente importantes, son críticos. Y el primer punto de partida es el análisis local de la situación, el análisis del uso de antimicrobianos. También sabemos que hay un riesgo muy alto de automedicación. Tenemos muy limitada la posibilidad de tener resultados de microbiología, de manera que las prescripciones van a ser empíricas en su mayor parte. Necesitamos guías de tratamiento empíricos basadas en los patrones de resistencia a los antimicrobianos locales. También sabemos que los equipos del primer nivel de atención están sobrecargados, tienen muchos pacientes que atender, y también sabemos que este tipo de programas requiere una formación específica y también multidisciplinaria. De manera que hablamos de los equipos PROA, los equipos del uso optimizado de antimicrobianos, en los que hay diferentes especialidades. Hay farmacéuticos, pediatras, médicos y médicas de familia con un coordinador, y que tienen que tener este respaldo institucional para poder ser operativos, para poder trabajar. Tienen ciertas responsabilidades y sobre todo enfocados a sus objetivos que vamos a comentar ahora. Mejorar el uso de antimicrobianos, reducir estos efectos adversos, reducir también la resistencia a los antimicrobianos, reduciendo esta presión a antibióticas, pero también generar conocimiento, y al final tienen también impacto en disminuir el gasto sanitario. Comenzamos con la tercera y última sección, el camino hacia adelante. Y ya verán cómo hay algunas intervenciones que están capturadas en los planes nacionales de acción frente a la resistencia a los antimicrobianos. También El Salvador tiene un plan nacional de acción frente a la resistencia a los antimicrobianos. Pueden ayudar a dar este marco en el que se engloban los PROAs. Muchos países del mundo tienen ya sus programas nacionales de acción y se monitorean de manera periódica, una vez al año, por parte de la OMS, pero también junto con la FAO, con la OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y con el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, la cuadripartita. Monitorean cómo están avanzando los países a nivel global respecto a los planes nacionales de acción. Aquí ven el progreso, y aquí les quería mostrar sobre todo, estas son diferentes categorías, A, B, C, D, es que tienen el programa, además de desarrollado, implementado, evaluado, también financiado, de manera que hay menos países. Lo ideal sería que viéramos a todos los países moverse a la categoría E. Y en el gráfico van a ver a lo largo del tiempo cómo en la línea amarilla aumentaron el número de países con planes nacionales de acción, y en la línea azul aquellos que están monitoreados o están bajo implementación. Todavía hay una brecha que tenemos que salvar. Perdón. En esta lámina hay algunas preguntas más específicas sobre el uso de antimicrobianos, y ven como igual los países van avanzando con guías nacionales en este uso apropiado de antimicrobianos. Es una herramienta importantísima para los PROAs, y que además poco a poco han ido mejorando a este uso optimizado en salud humana, ¿no? Tienen las diferentes líneas aquí en colores, de manera que estaríamos esperando ver una transición hacia el amarillo y al verde. Es decir, es importante tener estas guías nacionales
y programas nacionales para favorecer el uso de antimicrobianos. Y un punto importante es que no todos los antimicrobianos son iguales, ¿cierto? Hay algunos que son de uso más común, más habitual, que es como que se llaman de acceso, que son la primera línea de tratamiento para la mayoría de las infecciones. Otras que son que se llaman watch en inglés, como de vigilar, aquellas que están recomendados para infecciones específicas, indicaciones muy limitadas. Y por último, un grupo de antimicrobianos que se llama de reserva, que es la última opción, la última reserva. De manera que esta es una clasificación de la OMS y lo que se espera es que los países, en general, en su consumo de antimicrobianos, el 60% o más de los mismos estén en la categoría de acceso, en aquellos antimicrobianos que son los de primera línea. Y en la gráfica estamos viendo cómo a lo largo del tiempo esta clasificación, que es AWARE por sus siglas en inglés, ha sido progresivamente adoptada por los países para incorporarlas en sus listas de medicamentos esenciales. Estamos ya casi finalizando. Y este sería el último mensaje en gráfico, en datos, que son los planes nacionales de acción, pero de la región de las Américas, en el que se ve cómo igual van progresando de manera paulatina hacia estos programas de uso optimizado de antimicrobianos hacia todos los niveles, ¿no? Van de alguna forma caminando en este sentido, ¿no? Todavía quedan países en los que no hay políticas o las políticas son muy limitadas a nivel nacional, que es la categoría A, pero progresivamente sí que se está viendo un avance de los países de la región hacia tener políticas e implementación de programas de uso optimizado de antimicrobianos, de manera que tendríamos esta información y de alguna manera el análisis sería que estaríamos viendo el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Depende de cómo miráramos el ángulo, ¿no? Yo prefiero verlo medio lleno con la esperanza de que continúe llenándose, ¿cierto? Entonces, para concluir, PROA, con este foco en el primer nivel de atención, tendríamos estos mensajes. Sabemos que el uso de antimicrobianos ha aumentado, especialmente en relación con la pandemia COVID y con una consecuencia importante en la selección de microorganismos resistentes. Sabemos que los PROA tienen que ser adaptables para la atención primaria y tienen que tener también estos sistemas de vigilancia para captar los cambios en la prescripción, la resistencia y también los efectos adversos. Estamos ante una oportunidad para realizar un enfoque sindrómico para guiar la prescripción de antimicrobianos y es importante esta participación continua y la educación de todos los componentes del equipo de PROA para garantizar que los antimicrobianos se utilizan de manera adecuada. Y terminar con unas palabras de la anterior directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Etienne, que en noviembre de hace unos años tenía este mensaje en la mitad de la pandemia COVID, la importancia de que los profesionales de la salud deban usar los antimicrobianos de forma responsable y prescribir antibióticos solo cuando sea necesario. El uso indebido de estos medicamentos es perjudicial para los pacientes y también para la salud pública. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta aquí llegaría mi presentación. Doctor Hernández Ávila, le cedo la palabra mientras dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctora Ramón Pardo. Ha sido un gusto escuchar su ponencia. Hay abundantes saludos y felicitaciones en el chat. Les saludan de diferentes niveles de atención primaria, nivel hospitalario, intermedio. La dirección de epidemiología también le extiende saludos. Excelente ponencia. Hay una pregunta de la directora de epidemiología, la doctora Ana María Barrientos, que le expresa sus saludos. Sí. Y dice: la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en el uso industrial de producción de alimentos de origen animal a través del enfoque One Health permite evaluar el impacto en salud de estos dos componentes, pero existe un marco regulatorio internacional que favorezca el uso optimizado de antimicrobianos para el sector veterinario. Es una pregunta excelente. Ojalá existiera. Eso es
resolvería muchos problemas individuales a diferentes países, ¿no? Que podrían acogerse a esta normativa, a este marco regulatorio internacional. No existe exactamente como tal, pero hay algunas herramientas. La primera, el Códex Alimentario. El Códex Alimentario en sus últimas ediciones ha capturado estas nuevas tendencias sobre, de alguna forma, restringir el uso de antimicrobianos, monitorear la presencia de patógenos resistentes en el contexto de inocuidad de los alimentos. Ahí hay una regulación internacional que los países pueden asumir y pueden aplicar a sus normativas nacionales. La segunda es la lista de medicamentos esenciales de uso restringido en veterinaria. Este es una herramienta, es una lista de antimicrobianos que produce la Organización Mundial de la Salud en consulta con la FAO y con la OMSA, Organización Mundial de Sanidad Animal, en la que estipulan qué antimicrobianos no deben utilizarse bajo ningún concepto tanto para uso veterinario como para producción de alimentos. Claro, esto es una guía, es orientativa. Los países son quienes son soberanos para esto transformarlo en las regulaciones pertinentes, ¿no? Es un largo camino, no es fácil y muchas veces por las consideraciones que hay económicas tras la producción de alimentos hay que tener una labor importante de negociación, de educación a aquellos otros actores que están bajo esta mirada de una salud multisectorial para buscar estos marcos regulatorios, pero sin duda es crítico, es importantísimo. Así que gracias, doctora Barrientos, por el comentario y la pregunta. Siempre en relación a esto, ¿hay iniciativas para regular el uso de antibióticos en la industria de aves, ganado y peces? Sí, exactamente. Esas son las iniciativas que hemos comentado a nivel global. Sí que hay también iniciativas que se promueven desde diferentes instancias científicas, de salud pública, internacional. La cuadripartita, por ejemplo, tiene también este marco de acción en el que hay una línea específica para regular este uso de antimicrobianos y sobre todo no utilizarlo nunca como promotor de crecimiento. Hay otras alternativas para la producción y muy importante esta mención a los animales acuáticos que a veces se quedan de alguna forma postergados en estas normativas, ¿no? Hay ejemplos excelentes, no solamente en Noruega, en Europa, sino también en Chile, en la producción de salmón, cómo han conseguido transformar esta cadena de producción de alimentos, evitando el uso de antimicrobianos y utilizando, por ejemplo, vacunas u otras alternativas, ¿no? Es una gran preocupación, sobre todo voy a mencionar países que producen grandes cantidades de pescado, también para la exportación. Uno de ellos que está trabajando en este sentido es Perú, de manera que es interesante también escuchar diferentes orientaciones, diferentes perspectivas de diferentes países, ¿no? Es quizás otro tema para otro seminario con una mesa redonda. Doctora, ¿cómo funciona este grupo cuadripartita en estas iniciativas? ¿Quiénes lo conforman y cómo trabajan? Sí, este grupo comenzó siendo la tripartita, por si acaso a alguno le suena ese concepto, ¿no? La tripartita es la unión, la alianza entre la FAO, que es el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Antiguamente era la OIE, ahora cambió el nombre y se llama OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y la Organización Mundial de la Salud. Estos a nivel global constituían la tripartita y en el mes de mayo del 2022 se sumó el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es decir, son organizaciones internacionales, algunas de ellas, la mayoría dentro del sistema de Naciones Unidas. OMSA no es del sistema de Naciones Unidas, pero tiene una labor normativa muy relevante desde el punto de vista de salud pública veterinaria y es un actor que hay que incorporar en estas discusiones y que trabajan en temas fundamentalmente de una salud. Uno de ellos, resistencia a los antimicrobianos. Y en la región de las Américas tenemos una situación muy, muy ventajosa respecto al resto del mundo, ¿no? Este diálogo entre las 4 organizaciones sucede
ya de manera periódica desde hace varios años, y hay reuniones de coordinación en las que se discuten proyectos, desafíos, situaciones normativas o de cooperación técnica, ¿no? Entonces, hay documentos, hay marcos de acción y estrategias en los que se trabaja y se implementa de manera conjunta, ¿no? ¿Tiene el micrófono apagado, doctor? Gracias, gracias. Nada. Hay algunos comentarios con respecto a observaciones en la atención médica. Hay un colega que menciona de que muchas veces hay una presión por parte del paciente también para que sea prescrito un antibiótico durante la consulta en atención primaria. ¿Su comentario respecto a esto, doctora? Absolutamente. Ese es uno de los puntos más importantes en los que tenemos que incidir en los próximos años. Y es en crear esta concientización, este conocimiento, educación de los pacientes, también de las familias que acompañan a los pacientes, para que conozcan cuáles son las indicaciones de tratar con antimicrobianos y cuáles son los riesgos también, ¿no? De manera que pensamos que la comunidad es un elemento fundamental para trabajar en el cambio de conducta y poder contener la resistencia a los antimicrobianos. Hay experiencias también en la región, especialmente quizás en las zonas rurales con difícil acceso, en los que intervenciones que están encaminadas a inocuidad de los alimentos, a higiene, a vacunación, todas estas intervenciones van a disminuir las infecciones y van a disminuir el uso de antimicrobianos. Entonces, hay que trabajar con las comunidades, escuchar cuáles son sus prioridades, también escuchar algunas concepciones que no son correctas respecto a los antimicrobianos. Es muy importante esta labor social de ciencias sociales, y después adecuar las intervenciones a la comunidad. Estamos trabajando con socios, con la organización de la sociedad civil, y todos los años, por la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antimicrobianos, realizamos unas jornadas virtuales que se llaman Comunidades Empoderadas, y que con mucho gusto les podemos compartir el enlace para que no solamente participen ustedes como oyentes, sino que motiven a las asociaciones civiles, ONGs en El Salvador, para que participen y compartan su experiencia, ¿no? Y desde luego los niños es el futuro, está entre nosotros, ¿no? Los niños y los jóvenes es el futuro, son aquellos a los que hay que dirigir los mensajes y hay que educar. Gracias, doctora. Una colega del área de nutrición nos dice: buenas tardes, saludos. En la presentación se menciona que el efecto secundario más frecuente son los trastornos gastrointestinales, por lo que me gustaría saber si existe evidencia o se conoce el efecto de los antimicrobianos sobre la microbiota intestinal. Excelente pregunta. En el estudio que mostré, estos efectos o síntomas gastrointestinales están un poco caracterizados. Puede ser desde un disconfort abdominal a náuseas, a quizás un vómito, ardor de estómago, o quizás un poquito de diarrea con un dolor abdominal difuso, ¿no? Eso es un bolsón en el que hay diferentes síntomas y que pueden estar ocasionados por diferentes mecanismos de patogenia. Es decir, puede ser efecto directamente de ese antimicrobiano, de cómo cae, cómo se toma, en qué momentos, y también muy importante este efecto de la microbiota. Esto sí que cada vez hay más evidencia de cómo impacta el uso de antimicrobianos en la microbiota, a la que cada vez se reconoce más su importancia en la salud de las personas, este efecto protector, de equilibrio también para la absorción de nutrientes, la protección también frente, todavía no se conocen muy bien los mecanismos, pero sí parece que hay algunos factores para proteger frente a algunos tipos de cánceres también, ¿no? Es decir, hay que cuidar este microambiente, esta microbiota intestinal, en la que los antibióticos hacen un efecto muy importante. Tenían el ejemplo de salmonela, ¿no? Muchas veces estas personas, quizás por una infección urinaria, están tomando quinolona, ciprofloxacina, y al final en su microbiota, en su ambiente, también tienen saprófitos, otras enterobacterias, quizás salmonela, y ahí es donde se desarrolla la resistencia, ¿no? Y se seleccionan estos patógenos resistentes, ¿no? Es muy importante este tema. Luego hay situaciones más extremas, como el Clostridium difficile en los pacientes hospitalizados con gravedad, ¿no? Pero sin duda esta es una línea de investigación
a la que les invito desde el INS a que puedan quizás desarrollar algún tema de investigación al respecto, ¿no? No tenemos tantas evidencias en la región de las Américas, en Latinoamérica o en América Central, y sería muy interesante conocer en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Otro colega pregunta aquí, ¿tiene OPS o OMS indicaciones del uso de antimicrobianos en el preoperatorio? Por supuesto. Sí, con mucho gusto. Tenemos esta guía, que es el tratamiento de las enfermedades infecciosas, que está desarrollada por expertos de la región, basado con los datos de resistencia regional, y que está siendo actualizada en este momento. Sin embargo, la que está disponible hoy en la web es válida, tiene esa fecha de validez que no es tal como un antimicrobiano, es simplemente un periodo en el que sabemos que está vigente, que es hasta el 22. Y ahí sí que hay un capítulo entero de profilaxis antimicrobiana. Realmente no ha habido muchos cambios desde entonces, desde que se escribió el librito. En ese capítulo en concreto está perfectamente actualizado para aquellos que deseen conocer y mejor. Ahora bien, siempre les recomiendo, conozcan la guía de la OPS, pero lo más importante es que ustedes las adapten estas guías, estas recomendaciones a la realidad de sus países y de sus centros hospitalarios, aquellos antimicrobianos que están disponibles y aquellos patrones de resistencia que están circulando en los hospitales, de manera que sirve como guía, pero les recomendamos que lo actualicen y que lo revisen en el contexto de sus hospitales. Muchas gracias. Hay una Pero pregunta de aquí. todas formas, si las siguen son estupendas. O sea, no quiero quitarle validez, pero recomendarles que las adapten a su entorno. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí que sí vamos a tomar en cuenta su experiencia en la región, en el tema, para responderla. En nuestro país se ha restringido el uso de antibióticos de hace más o menos 3 o 4 años en las farmacias. ¿Cuánto tiempo debe pasar para observar una disminución de la resistencia antimicrobiana atribuible a esta política? Excelente pregunta, ¿no? Sí. Esto es más fácil de responder y de mirar cuando esa restricción se produce vamos a decir, como en un ambiente cerrado. Vamos a poner un ejemplo, en un hospital. Cuando en un hospital hay una restricción específica, por ejemplo, para el uso de carbapenémicos, en unos meses se puede empezar a ver cómo disminuyen estos patógenos con resistencias a carbapenémicos. Es decir, el efecto se puede ver en cuestión de meses, 6 meses, 7 meses, se puede empezar ya a apreciar este cambio en la ecología de los patógenos hospitalarios. Estamos hablando de un entorno, como si dijéramos, restringido, cerrado. Muy importante, este efecto desaparece si volvemos a introducir los carbapenémicos. Es decir, si esto lo hacemos por un periodo de tiempo, vemos que bajan las resistencias, bueno, entonces podemos volver a usar otra vez carbapenémicos. No, porque volvemos al punto de partida rápidamente. Esto hay que mantener esa presión o esa falta de presión ecológica de manera sostenida para no regresar a ese nivel previo. Hospitales. En el nivel de la comunidad es más difícil el conocer específicamente cuál es el impacto de esta restricción del uso de antimicrobianos. Y ahí la vigilancia epidemiológica es la que tiene estas respuestas, ¿no? Y cómo pueden monitorear esta disminución. Es extremadamente complicado porque hay además otros factores que están influenciando y que porque muchas veces no se disponen de estas medidas a nivel epidemiológico. Lo que sirve, lo que sí que hay que hacer cuando se ponen estas medidas de restricciones y es más sencillo para medir, es inmediatamente ver cómo disminuye el consumo, las ventas de antimicrobianos, tener esa información bien clara. Eso se puede obtener con mayor facilidad con otras fuentes de información y con los datos de vigilancia epidemiológica correlacionar los niveles de resistencia frente a esos antimicrobianos. Y generalmente a veces hablan de un decalaje en torno a 6 meses, 1 año, pero ya digo que es algo que depende de diferentes factores. Pero también les recomiendo, si pueden tener este tipo de monitoreo, es lo que los
los países, los ministerios de salud, los comités nacionales de resistencia a los antimicrobianos deberían tener esta información como un cuadro de mando en el que estuvieran viendo el consumo de antimicrobianos en humanos, el consumo de antimicrobianos en animales, en salud de los animales acuáticos, en medio ambiente, y estuvieran también datos de la vigilancia de la resistencia en patógenos bacterianos, en hospitales y también en la comunidad, ¿no? Desagregado por regiones, ¿no? Parece un sueño, pero es hacia donde nos encaminamos y esperamos que en unos años los países puedan tener esta capacidad de integrar los datos, la información. Okay. Con sus observaciones veo que la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, tomando todos estos fuentes, se vuelve bastante compleja por el hecho de que muchas veces se ha manejado solo desde el punto de vista de la prescripción de medicamentos, pero existe ese gran componente de la industria de producción de alimentos que consume estos antibióticos. ¿Se ha cuantificado un aproximado de cuánto peso tiene esos antibióticos sobre la resistencia que ve el humano o que impacta al humano? Excelente pregunta. Sabemos parte, pero no todo. Lo que sabemos hasta ahora, sabemos que el uso, igual, es un tema controvertido, ¿no? Pero sabemos que aproximadamente se utiliza casi 80 veces más de antimicrobianos en la producción de alimentos, tratamientos veterinarios, profilaxis, que en seres humanos. Pero, sin embargo, creo que es importante no estigmatizar a ningún sector, es decir, porque cada sector tiene sus desafíos, sus tareas que cumplir, sus sistemas para monitorear y para ir hacia este consumo adecuado, ¿no? El impacto que vemos en salud humana lo vemos sobre todo por la selección de mecanismos de resistencia que se han producido en animales y que en un momento dado pasan a los seres humanos, ¿no? Y estamos hablando de plásmidos y selección de genes, de material genético, mecanismos de resistencia. Quizás uno de los más conocidos es el MCR1, que es un gen que da resistencia a colistina. Colistina es un antimicrobiano que se utiliza cuando los pacientes o los microorganismos ya son resistentes a imipenem, es decir, es un antibiótico como de último apoyo, ¿no? En la última opción terapéutica. Bueno, pues se empezó a encontrar resistencia a colistina y no se sabía por qué, porque no se utilizaba apenas en seres humanos, casi nunca. Es un medicamento, un antimicrobiano antiguo, pero tóxico, no se utilizaba. ¿Y de dónde vendría esta resistencia? Bueno, la respuesta estaba en la producción de alimentos en animales, sobre todo en industrias cárnicas y porcinos, ¿no? Ahí se utiliza la colistina como producción como promotor del crecimiento, y ahí se seleccionó el mecanismo y pasó a los seres humanos. Es un ejemplo, pero es un ejemplo importante, ¿no? Les voy a pasar ahora si me permite, doctor Hernández, le voy a pasar el enlace del manual de tratamiento de enfermedades infecciosas para aquellos que quieran conocerlo y lo puedo poner en el chat quizás. Muchas gracias. Entonces ya digo que estamos trabajando en la revisión, en la actualización, pero los contenidos, en particular los de profilaxis quirúrgica, son perfectamente válidos. Muy bien. Tenemos una pregunta con respecto... Ya Daniel Reyes, que se adelantó. Ahí está, Daniel. Súper eficiente, Daniel. Sí. Gracias. Tenemos una pregunta respecto a los PROA. Si es mejor establecerlos antes en el primer nivel y luego en los hospitales, o si es válido hacerlo simultáneamente. Saludos de parte del doctor José Olivares. Ah, buenísimo. Un saludo también, doctor Oliva. Esa estrategia tiene que ser definida a nivel nacional. Hay que reconocer estas autoridades nacionales que tienen que hacer su análisis de riesgo, identificar dónde encuentran el mayor problema, dónde priorizan y a partir de ahí desarrollar ese plan de implementación. Entonces, en general, pero puede haber situaciones y contextos diferentes, se comienza en aquellos puntos donde hay un uso más elevado per cápita, como si dijéramos, y antimicrobianos de mayor espectro y con mayor impacto en resistencia a los antimicrobianos. Es decir, los hospitales terciarios.
es donde se suele comenzar y a partir de ahí ir expandiendo hacia los siguientes niveles de atención. También porque los hospitales muchas veces se miran como modelo, como liderazgo, como modelo de prácticas por los otros niveles de atención, de manera que estos avances que se producen en los hospitales, estas buenas prácticas, después se pueden de alguna forma traducir, aplicar y replicar en los otros niveles de atención. Pero ya digo que eso fundamentalmente depende de la decisión de las autoridades nacionales y la decisión de qué indicadores desean realizar para monitorear el éxito de estos PROAS. Muy bien, hay una pregunta relacionada también con este monitoreo. Desde su punto de vista, ¿la resistencia antimicrobiana debe ser notificada a los Centros Nacionales de Farmacovigilancia? Es una pregunta. Ok, es una muy buena pregunta. Nunca lo había pensado, nunca lo había analizado desde ese punto de vista y tiene su sentido. Sin embargo, de manera tradicional, los sistemas de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, que parte de los laboratorios de microbiología clínicos, tienen su notificación de manera natural hacia los laboratorios nacionales de referencia y después hacia la autoridad nacional. Ahí hay un proceso en el que los datos se verifica también si hay alguna duda en el análisis de las cepas, en los perfiles de resistencia, si hay que referir o si se identifica un nuevo mecanismo. Es decir, hay un proceso, hay también en el control de calidad de los datos del laboratorio desde el punto de vista microbiológico y epidemiológico y va hacia los laboratorios nacionales de referencia que son los responsables de la vigilancia con la notificación, por supuesto, hacia la autoridad nacional. Si hay una emergencia de un mecanismo que da una preocupación de salud pública y que además quizás se pueda extender de manera internacional o quizás tienen ustedes la sospecha que lo han recibido de manera internacional, quizás a través de un paciente colonizado o de un viajero, etcétera, existe el Reglamento Sanitario Internacional para hacer esta notificación internacional. ¿Okay? Y las autoridades nacionales notifican también de manera regular a la OPS. Los servicios o las entidades de vigilancia farmacéutica es muy importante para monitorear los efectos adversos. Pero hablando y conversando en esta charla de hoy, ¿no?, acerca de la importancia que tienen los efectos adversos y la resistencia a los antimicrobianos, sí que debería de existir una coordinación o una comunicación respecto a los datos, ¿no?, que de alguna forma pudieran retroalimentar sobre el buen uso, o sea, y tener recomendaciones para el mejor uso de los antimicrobianos para los antimicrobianos. Y esto se puede hacer a diferentes niveles, se puede hacer a nivel local, a nivel nacional o más arriba. De hecho, GLASS, el sistema de OMS, está encaminado hacia eso, a tener los datos tanto de la vigilancia de las resistencias como también los datos del consumo de antimicrobianos. No los efectos adversos, los datos del consumo antimicrobiano.